Continuamos con las clasificaciones de los bienes. Tenemos a los bienes simples y compuestos. ¿Cuáles son los bienes simples? Son aquellos que forman por sí mismos una unidad. Ejemplo, una moneda, una estatua. Forman en sí mismos una unidad. ¿Cuáles son los bienes compuestos? Son los que están integrados por una pluralidad de partes distintas. Aquí tenemos de nueva cuenta al auto. ¿Por qué está compuesto o integrado de una pluralidad de partes distintas? Bueno, porque tiene llantas, focos, estéreo, asientos, espejos retrovisores, laterales, etc. Hay una pluralidad de partes que integran a este auto. Lo mismo puede suceder con una casa. Dentro de los bienes compuestos tenemos a las universalidades, que están formadas por una pluralidad de bienes que en sí mismos son individuales, pero que están ligados entre sí de tal manera, de tal modo, que forman un todo único, estando destinados a sí mismo a un fin también único. Y aquí tenemos varios ejemplos. Los coleccionistas entenderán mejor esta clasificación. Por ejemplo, aquí tenemos una primer colección de autos. ¿Por qué están destinados a un fin determinado todos esos autos? Porque ese es el objetivo del coleccionista, reunir el mayor número de artículos de su colección posible. Por eso están ligados de tal forma, por eso cuando tú le ofreces determinado dinero a una persona por un solo de esos autos que él a través de los años ha coleccionado, te va a decir que no, porque para él la colección forma parte de un todo. Todos los vehículos forman parte del todo que es su colección, la satisfacción por esa colección que logró. Los álbumes, por ejemplo, cuando hacen, sobre todo en los mundiales, que se sacan álbums y se venden después las tarjetitas con muchas fotografías de los futbolistas para integrar cada selección. Bueno, el niño que desea hacer esa colección también, ¿verdad? Y luego después surgen los intercambios. Todo eso es ejemplo de universalidades. Los que por su parte se dedican a coleccionar los timbres postales, las estampillas. También una vajilla sería un ejemplo de universalidad, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, le regalan en su cumpleaños, en el día de la madre, a su mamá una vajilla, también adquiere un valor, toda la vajilla en sí adquiere un valor sentimental para la persona, de tal manera que si ustedes llegan a quebrar una taza, un plato, pues para esa persona es una tragedia, ¿verdad? Porque ella tiene un valor sentimental respecto de esa vajilla y pues el quebrarle un solo plato ya la estás dejando incompleta y por lo tanto, por lo mismo del concepto de que están destinadas a un fin único. Lo mismo en el caso de las enciclopedias. Cuando ustedes van y ven a una casa o en sus casas que está un librero, que ahí tienen su enciclopedia completita, ¿verdad? Y también la mamá, el papá si falta uno, o por ejemplo cuando se ponen en venta a través de los diarios y que se otorga por una determinada cantidad un tomo por semana, por mes, pues el coleccionista va a estar esperando que no se le pase ni uno, porque ese es su objetivo final, el tener la colección completa. Esos son ejemplos, múltiples ejemplos pues, de universalidades que forman parte de los bienes compuestos. Tenemos otra clasificación, que es la de los bienes principales y accesorios. ¿Cuáles son los bienes principales?
Es el que existe independientemente del accesorio y cuyas partes no pueden separarse sin alterar la naturaleza del propio bien. El ejemplo sería una casa, un edificio. Por su parte, los bienes accesorios son los que completan al principal, sirviéndole de ornato o complemento. Ejemplo, puertas que están en el principal, que es el inmueble, ventanas, una fuente, etcétera, ¿verdad? Barandal, etcétera. Esos son, pues, los bienes principales y los bienes accesorios.